Continuamos con la serie de los Salmos, adorando a Dios. Hoy estudiaremos el Salmo 95, entrando en el reposo o descanso de Dios. Estamos ya por terminar la serie, pero primero Dios iniciaremos una nueva serie en los Salmos. Tal vez ya te has dado cuenta que los escritores de los Salmos pasaban por las mismas experiencias emocionales que todos nosotros. Ellos también sentían tristeza, alegría, angustia, miedo y dudas. Y está bien, porque las emociones son parte de la vida humana. Pero el problema con las emociones es cuando no podemos controlarlas. Y cuando no podemos controlar nuestras emociones, esto produce una lengua no controlada. La lengua no controlada la notamos cuando hablamos mal de alguien o cuando ofendemos directamente a alguien, en lugar de hablar amablemente y de forma directa con la persona, o cuando nos quejamos y murmuramos por las cosas que no salen como nosotros queremos y nos quejamos con Dios y con la vida en lugar de ser agradecidos y ver las cosas con fe en Dios. Pero el mensaje de la Biblia dice que los creyentes en Dios podemos ser emocionalmente equilibrados. Y aún va más allá esta idea. La Biblia dice que podemos tener reposo, es decir, descanso emocional en medio de las duras exigencias de la vida. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos vivir con un completo control de nuestras emociones de modo que vivamos en paz y en tranquilidad? ¿Cómo podemos aprender a vivir en un constante equilibrio y descanso espiritual y emocional? Este Salmo 95 responde estas preguntas y vamos a entrar en el descanso y en el reposo de Dios. Y veremos 3 puntos. Número 1, adora a Dios con alegría. Número 2, sé humilde ante Dios. Y número 3, entremos en el descanso o reposo de Dios. Vamos a leer el Salmo 95 y tiene 11 versículos en la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera: vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más importantes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos, inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. El Señor dice, no endurezcan el corazón como Israel en Meribá, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos dejar en tus preciosas manos este tiempo. Sé tú hablándonos a través de esta palabra tuya, Señor, y que nos ayude en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, adora a Dios con alegría. En el Salmo 95 nos anima a que aprendamos más quién es Dios. A lo largo de los mensajes de los Salmos nos hemos dado cuenta que la única manera que funciona para estar sano emocionalmente es considerando siempre a Dios en nuestra vida. Este Salmo 95 sigue con la misma idea. Por eso, lo primero que se nos pide es venir a cantar a Dios con alegría. Vengan, cantemos al Señor,
Aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias. Cantémosle salmos de alabanza. Este salmo también nos invita a que adoremos a Dios. El que escribe este salmo, que por cierto no se nos dice quién es el autor del mismo, él dice que no puedes poner otra cosa en tu vida más importante que a Dios. Es decir, que Dios sea tu mayor alegría. Porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. El salmista le llama a los dioses las cosas a las que podemos poner en lugar de Dios para adorarlas. Los dioses modernos: dinero, fama, poder, aceptación, etc. Estos dioses son cualquier cosa que absorbe nuestro corazón más que Dios. Es algo que buscamos más que a Dios, para que nos dé solo lo que Dios nos puede dar. ¿En qué gastamos más el dinero y la energía? ¿En qué gastamos más nuestros recursos emocionales y económicos sin pensarlo dos veces? No adoren los dioses modernos, dice este salmo. Dios es el rey de todos ellos, versículo 3. Y en otra versión dice que Dios es lo más grande que hay. No existe nadie más. Esto es la raíz de todos los problemas de carácter. Un Dios moderno distorsiona la vida emocional. Fuimos creados para adorar a Dios, no para adorar dioses modernos. También en este salmo podemos encontrar algunas características de esta adoración que le podemos dar a Dios. 1. La adoración que le damos a Dios es mejor darla corporalmente. ¿Y esto qué significa? Significa que la adoración a Dios sí puede ser algo personal, pero hay una mejor forma cuando se hace congregacionalmente, es decir, juntos y en armonía. Aquí vemos lo importante de la adoración dominical. El Salmo 95 está en plural. 2. La adoración a Dios, notemos que se trata de cantar con alegría, versículo 1, como ya lo leímos, de hacerlo con gratitud, versículo 2, y que se trata de poner a Dios en primer lugar, versículo 3. 3. La adoración a Dios es estar ante su presencia. Sabemos que Dios está en todas partes. Y lo que hacemos cuando adoramos a Dios es buscarlo y estar ante Él. Y sabemos que su presencia es real en nuestros corazones. Esto es lo que debemos de hacer para estar equilibrados emocionalmente. Si tú adoras a Dios, esto transforma tu vida entera. Adora a Dios. Número 2. Sé humilde ante Dios. En otras palabras, aprende más de ti. Aprende quién eres tú realmente. Ya vimos que en la primera parte de este salmo, la invitación es adorar alegremente a Dios. Pero en esta segunda parte, la invitación es humillarnos en sumisión ante Dios. Leamos con cuidado el versículo 6. Vengan, adoremos e inclinémonos arrodillándonos delante del Señor nuestro Creador. Notemos los verbos que implican que seas humilde ante Dios. El primer verbo es vengan. Tenemos que ser muy humildes para venir a adorar a Dios. El segundo verbo es inclinémonos reverentemente. Y el tercer verbo es arrodillémonos. Todos estos actos que tienen que ver con la adoración a Dios requieren de mucha humildad
de parte del adorador. Un ejemplo de esto en la Biblia lo podemos ver en la vida de Abraham. Hay una historia en Génesis 18 de la vida de Abraham, que cuenta que un día recibió la visita de 3 personas. Uno de ellos era Dios, era el Señor. ¿Y qué hizo Abraham cuando vio al Señor? Dice Génesis 18:2 de la siguiente manera. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de ahí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Abraham se inclinó hasta el suelo. Él fue humilde ante Dios. Y esto nos recuerda otra historia acerca de Jesús. Un día, Pedro, en Lucas capítulo 5, versículo 8, después de una pesca milagrosa, dice lo siguiente. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¿Qué nos dice esta historia? Que Abraham y Pedro supieron quiénes son ante Dios. Ellos se dieron cuenta que eran pecadores, que no eran dignos de estar en la presencia de Dios. Y además de postrarse, ellos reconocían sus pecados. Entre más estamos cerca de la luz, más se nos ven las manchas. Entre más estamos cerca de Dios, más sabemos quién en realidad somos. ¿Quieres tener una vida equilibrada en tu carácter emocional y espiritual? Mira dentro de ti con humildad. Estás ante la presencia de Dios en este momento. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Humildad o el orgullo? Número 3, entremos en el descanso o reposo de Dios. Aprendamos más quiénes somos en Él. Mira bien la manera en que termina el Salmo 95. Aparentemente cambia de tema, pero no es así. Lo que dice el Salmo aquí al final es que Dios nos hace una advertencia, pero también una promesa. Primero, dice: si oyes hoy su voz, la de Dios, no endurezcas tu corazón. Versículo 7. Y al final dice Dios: no sea que me enoje y no entres en mi reposo. Versículo 8. ¿Qué quiere decir esto? Dios al final del Salmo está hablando de un reposo, de un descanso, que podemos tener de una manera permanente. Lo contrario al reposo es cansancio, cansancio emocional, cansancio espiritual, cansancio físico, es decir, un desgaste. Dios dice: no sean como aquellos que un día no me quisieron oír, no me creyeron a mí. Y cuando iban caminando rumbo a la tierra prometida, se quedaron en el desierto. Y no conocieron el reposo que les prometí. Dios aquí hace referencia a la historia de Israel. Dios se refiere a un descanso físico que iban a tener en su nueva tierra. Esto lo puedes corroborar en Números 14, 26 al 35 y en Deuteronomio 1, 34 al 36. Pero después, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, le da un nuevo significado a estas palabras del Salmo 95. Hebreos capítulo 4, versículo 9 y 10 dice lo siguiente: Así que todavía hay un descanso especial, en espera para el pueblo de Dios,
Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo, después de crear el mundo. Lo que dice aquí Hebreos es que nosotros, tú y yo, podemos tener hoy un reposo especial, un descanso. Y no se refiere a descansar en paz, sino a un descanso real en la vida. Aquel descanso físico del pueblo en la tierra prometida señalaba a un descanso más profundo, espiritual en la vida. Lo que está diciendo el libro de Hebreos es que en el Evangelio podemos tener ese descanso espiritual, físico y emocional que Dios nos promete. El mensaje del Evangelio dice que cuando Jesús vino, Él terminó la obra salvadora para ti y para mí. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, sus últimas palabras fueron: todo se ha cumplido. Consumado es, hecho está. Juan capítulo 19, versículo 30, dice lo siguiente: yo he terminado en lugar de ustedes el trabajo para la salvación de Dios. Ya ustedes pueden descansar de sus obras con las que quieren acercarse a Dios. Esto es lo que significa Hebreos 4:10, que dice lo siguiente: Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. La mayoría de las iglesias y religiones te dicen lo contrario. Si tú haces buenas obras y acciones, si tú haces esto y esto otro para Dios, puedes tener salvación de Dios o puedes tener la bendición de Dios. Y la gente está muy cansada tratando de satisfacer a Dios. Pero el Evangelio es lo contrario. Ustedes son salvos solo por la fe en Cristo, no por obras que se hacen. El mensaje de todas las religiones es: haz. El mensaje del Evangelio es: está hecho. Cuando tú crees en el Evangelio, tienes descanso. Tienes un descanso espiritual, emocional y físico, porque ya no estás afanado, tratando de ser perfecto para ser aceptado por Dios. Ni estás tratando de ser aceptado por los demás, porque a través de Jesús, Dios te ha amado y bendecido como nunca lo has imaginado. Para decirlo más claro, nada más te va a dar descanso. Nada en este mundo te va a dar un descanso profundo. Si tan solo escuchares hoy su voz, si ustedes oyen hoy, porque el reposo es de Dios. Adora a Dios con alegría. Sé humilde con Dios. Mira al que murió por ti, Jesucristo, y tendrás descanso. Amén.